Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo nuevamente estar con ustedes, frente a ustedes dispuestos a predicar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, nuevamente. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: ¿qué harás con la luz que ya has recibido? ¿Qué harás con la luz que has recibido? ¿Qué harás con la luz que ya has recibido? Voy a pedir que abra su Biblia en Juan 9, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a abarcar los versículos 13 al 41. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 13 al 41. Esta es la continuación de la historia de cuando Jesús sana a un ciego. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado.
mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad nuevamente que me das de proclamar tus verdades. Pedirte, Señor, que esta mañana nosotros podamos entender y comprender tus verdades, todo el consejo tuyo. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te pido, Padre amado, que tu palabra nos confronte, pero también que sea un bálsamo para cada una de nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Te pido que nos limpies y te pido, Padre amado, que sigas edificando a tu congregación, edifica a tu iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Por así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué harás con la luz que ya has recibido? Es el título del sermón de esta mañana. Y a manera de introducción quisiera mencionar sobre Dwight L. Moody, el famoso teólogo que contaba la historia de un hombre que viajaba en un barco en alta mar. Moody decía que el hombre cayó gravemente mareado y tuvo que encerrarse en su camarote. Tuvo que encerrarse en su pequeño aposento sin poder levantarse de la cama. Este hombre cayó gravemente enfermo. Esa noche, mientras yacía allí débil y angustiado, escuchó un grito que recorrió todo el barco. Hombre al agua. Un hombre había caído al agua. El primer pensamiento de este hombre enfermo que estaba escondido en su camarote fue que no podía hacer absolutamente nada. Estaba demasiado enfermo para poder levantarse, para poder correr a cubierta, para poder ayudar en el rescate. Pero entonces algo dentro de él le dijo que algo podía hacer aún enfermo. Con un esfuerzo tremendo se arrastró hasta la pequeña ventana redonda de su camarote y tomó su lámpara de aceite. La encendió y la colocó justo donde su luz pudiera brillar hacia la oscuridad del océano. No podía más y se desplomó nuevamente. A la mañana siguiente, ya recuperado, el hombre subió a cubierta y se encontró con el marinero que había sido rescatado la noche anterior. El hombre dijo emocionado, el que estaba a punto de morir: ya me estaba hundiendo por segunda vez, iba a desaparecer para siempre. Extendí la mano por primera y por última vez, y en ese momento vi una luz que brillaba desde una pequeña ventana. Esa luz cayó sobre mi mano, un marinero la vio y me agarró y me sacó del agua. El hombre mareado, que pensaba que no podía hacer nada, había sostenido la luz que salvó una vida. Hermanos, esa es la historia del ciego en Juan 9, y también es nuestra historia. Tú y yo hemos recibido luz, suficiente luz. Hemos visto la obra de Cristo, hemos oído el Evangelio, hemos sido testigos de su gracia, pero, amados hermanos, el problema en este pasaje no es si la luz es suficiente o no. El problema tampoco es si el milagro es verdadero. Tampoco ni siquiera si el ciego merecía ser sanado. El problema, amados hermanos, es que la luz que ya ha llegado exige una decisión. La luz que ha llegado exige una decisión, y esa decisión no nos deja igual. No nos deja. Los fariseos recibieron luz y la rechazaron. Los padres de este ciego recibieron luz y callaron por miedo. El ciego recibió luz y terminó postrado ante el Señor. Y ahora la pregunta que este texto nos hace a todos nosotros, los que ya hemos recibido la luz de Cristo, es la misma para cada uno de nosotros hoy, tanto para los que ya creen como para los que aún no han creído. ¿Qué harás tú con la luz que has recibido? Que ya has recibido. Hermanos, en este punto vamos a descubrir
tres áreas diferentes o tres grupos diferentes de cómo respondieron a una misma luz y cómo su respuesta determinó el destino eterno de cada uno de ellos. Mi argumento para esta mañana es el siguiente: la luz de Cristo no te deja igual, te confronta, te cuesta y te define para siempre. La luz de Cristo no te deja igual, te confronta, te cuesta y te define para siempre. Hoy quiero desarrollar 3 puntos, amados hermanos. El primero, la luz que recibes exige una decisión. El segundo, la luz que recibes te lleva a un conflicto. Y el tercero, la luz que recibes te lleva a la adoración o al juicio. Pero vamos a ir por parte, no se apresuren. Vamos a desarrollar primeramente el punto 1. La luz que recibes exige una decisión. La luz que recibes exige una decisión. Aquí está proyectado en la pantalla, si están tomando apunte, pueden anotarlo. La luz que recibes exige una decisión. Fíjese nuevamente lo que dice Juan 9, esta vez del versículo 13 al 17. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. La luz que recibes exige una decisión. El contexto inmediato anterior nos dice de que Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento. Y hemos desarrollado el procedimiento un tanto empírico de Jesús. Y dice que escupió, hizo lodo, le untó los ojos, le dijo que vaya a un estanque, al estanque de Siloé, y cuando volvió ya estaba viendo a este hombre. Ese es el contexto. El escenario, en este punto, está cargado de una tensión teológica y política también. Juan coloca esta escena en sábado de manera deliberada. Jesús, amados hermanos, es el Señor del sábado. Es el Señor del sábado, y su obra de redención trasciende y cumple el reposo ceremonial. Por tanto, decimos que Jesús es Señor del sábado. Los fariseos no están haciendo una pregunta inocente sobre el calendario litúrgico. Están defendiendo su autoridad religiosa, su interpretación de la ley, y están defendiendo el control que ellos tenían sobre el pueblo. El sábado, amados hermanos, es el pretexto perfecto de los fariseos. ¿Se acuerdan del sábado? Había un milagro anterior al día sábado, ¿se acuerdan? El hombre paralítico que ha estado así durante 38 años, ¿se acuerdan? Ya hemos desarrollado ese pasaje. Pero el fondo, amados hermanos, es el rechazo a reconocer que Dios está obrando en Jesús. Ese era el dilema, ese era el problema. Y aquí, amados hermanos, está la ironía que Juan maneja con maestría. Los fariseos, que son los maestros de Israel, los que debían de reconocer las señales de los tiempos, ¿sabe qué pasa? En ellos están ciegos ante la obra más evidente de Dios desde la creación del mundo. Estos fariseos han recibido luz en abundancia. Las escrituras que anunciaban al Mesías, los milagros de Jesús que habían visto ellos mismos, y también han recibido la evidencia irrefutable de un hombre que nació ciego y ahora ve. Pero la luz que ellos han recibido no los ha iluminado, amados hermanos. No, los ha confrontado.
La luz de Cristo no es neutral, amados hermanos. No es. Tampoco es información objetiva que pueda ser analizada fríamente desde la distancia. La luz de Cristo exige una decisión, amados hermanos, y esa decisión revela lo que hay en el corazón. El hombre sanado declara: es un profeta. Ahora, no es una confesión plena. No dice todavía es el Hijo de Dios. Pero lo que hace este ciego, o que había sido sanado, es dar un paso de fe. Una decisión de alinearse con aquel que lo ha sanado. Los fariseos, en cambio, amados hermanos, y quiero que prestan mucha atención en esto. Los fariseos, en cambio, deciden que Jesús no es de Dios porque él estaba violando la tradición de ellos. La luz, esa misma luz que lleva al ciego a dar un paso hacia la fe, esa misma luz lleva a los fariseos a dar un paso hacia el endurecimiento. Esa misma luz es el mismo sol que derrite la cera y endurece el barro. Aquí vemos el corazón del Evangelio de Juan. Jesús es la luz del mundo, amados hermanos, y la luz no viene a ser evaluada por los hombres, no. La luz viene a exponer a los hombres y a revelar su verdadera condición espiritual. El problema del ser humano, amados hermanos, no es que no tenga suficiente información de Dios. Ese no es el problema. El problema del ser humano es que ama más las tinieblas que la luz. Ese es el problema del ser humano. El ciego, que no tenía nada que perder, que no tenía reputación teológica que defender, que no tenía un sistema religioso para proteger, pudo ver lo que los fariseos no podían ver. Amados hermanos, la fe no es cuestión de inteligencia o de erudición bíblica. No lo es. La fe es cuestión de humildad y de reconocer que necesitas a Cristo. La pregunta que Juan nos fuerza a hacer es la siguiente: ¿qué hago yo con la luz que ya he recibido? ¿Qué hago yo? No me refiero, amados hermanos, a la luz que espero recibir, más bien a la luz que ya tenemos. Hemos oído el Evangelio, hemos visto la obra de Cristo, tenemos una Biblia en nuestras manos, y la pregunta, amados hermanos, no es si has recibido suficiente luz. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con la luz que ya tienes? Esa es la pregunta. Porque no podemos ser neutrales ante Cristo. La neutralidad no cabe en la gracia. No hay punto intermedio en la gracia. O eres parte o no eres parte. ¿Sos o no sos? ¿Salvo o no salvo? ¿Tienes la vida eterna o estás condenado al infierno? Sencillamente así. Sencillamente así. Y eso es lo maravilloso de la gracia. No hay neutralidad. No hay. Jesús no vino a ser un maestro más entre muchos, amados hermanos. Tampoco vino a ser un profeta más en la larga lista de profetas. Jesús vino como la luz del mundo. Y eso, amados hermanos, significa que o lo recibes como Señor o lo rechazas como un impostor. Sencillamente así. No hay término medio, amados hermanos. Los fariseos intentaron mantener la discusión abierta, pero la disensión teológica es el refugio más cómodo para el corazón que no quiere decidir. El ciego, me llama mucho la atención, no era teólogo.
El ciego no podía discutir sobre el sábado, si era legal guardarlo o no era legal. No, solo sabía que Jesús iba por él y lo que había hecho por él. Y eso fue suficiente para dar el primer paso. Tú quizás no entiendes todo a estas alturas, pero sabes lo que Cristo ha hecho por ti. Sabes que te ha perdonado, que te ha dado paz, y eso es suficiente para responder hoy. No esperes, amado hermano, a tener todas las respuestas, porque nunca las tendremos. Nunca. La fe no comienza con una certeza absoluta. No. Comienza con un paso hacia aquel que es la verdad, Cristo Jesús. Y nuevamente voy a redundar en este punto. ¿Qué has hecho con la luz que ya has recibido? La decisión que exige la luz no es un momento emocional que pasa, porque no se trata de eso. Es una postura de vida. Es decir, cada día, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Es confesar a Cristo no solo con los labios, sino con la vida. La luz que has recibido te confronta, nos confronta en cada área de nuestras vidas. Y los que estamos aquí, nadie, absolutamente nadie podrá decir yo no sabía. Sí sabías. No puedes decir que no has visto, porque has visto. La pregunta es, ¿estás caminando en la luz que ya tienes? ¿O estás discutiendo mientras la luz te espera? Teniendo en cuenta este punto, vayamos al segundo punto. La luz que recibes te lleva al conflicto. La luz que recibes te lleva al conflicto. Fíjense lo que dicen los versículos 18 al 34. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué procedió a continuación? ¿Qué pasó? Le expulsaron. La luz que recibes precisamente te lleva a un conflicto. Juan está describiendo el choque inevitable entre dos reinos aquí.
el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora, Juan lo hace con una precisión impresionante, mostrándonos cómo la luz que ha llegado al mundo expone la verdadera condición del corazón humano y fuerza a cada persona a tomar una posición. Amados hermanos, los fariseos no creen que el milagro haya ocurrido. Ellos no creen. No porque no tengan evidencia suficiente. Más bien, no creen porque no quieren creer. Las señales están. La incredulidad, amados hermanos, no es falta de información, es falta de voluntad. El testimonio de los padres, como lo he considerado, es demoledor en su honestidad. Confirman que su hijo nació ciego, pero se niegan a decir cómo fue sanado. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen tenían miedo de los judíos. Aquí Juan nos muestra el costo del discipulado. La luz, escuche bien, la luz que has recibido te coloca en una encrucijada donde el miedo al hombre y el miedo a las consecuencias compiten con la fidelidad de Cristo. Indefectiblemente, si has sido hallado por Cristo y has depositado tu fe en Cristo Jesús, esto indefectiblemente te llevará a una encrucijada. Indefectiblemente. Los padres sabían la verdad, pero la luz que habían recibido los llevó a un conflicto que no estaban dispuestos a enfrentar. El costo de seguir a Cristo era real, era tangible, era medible. ¿Cuál era el costo? La expulsión de la sinagoga, que significaba exclusión social, económica y religiosa. Eso significaba ser expulsado de la sinagoga. Y es precisamente en este punto de presión, donde se revela la autenticidad de la fe. Los padres la tenían, pero la escondieron. El ciego la tenía, hablando de la fe, y la confesó sin titubear. El interrogatorio se vuelve cada vez más hostil, pero el hombre responde con una simplicidad que desconcierta a los más sabios. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. ¿Sabe qué, amado hermano? Esta confesión del ex ciego, en esto no hay ninguna discusión que pueda refutar su testimonio. Ningún argumento. No hay argumento que pueda negar una experiencia de gracia. Sí podemos alardear muchas veces de la fe, de la doctrina, pero si estas no van de la mano con una vida regenerada, una vida en oposición con el pecado, déjeme decirle que su palabra se la lleva el viento. Amados hermanos, el seguimiento de Cristo no es un camino de popularidad ni de comodidad. No. Es un camino de conflicto, de cruz constante. Y Juan nos dice, en otras palabras, miren a este hombre. Miren cómo fue fiel. Miren cómo no se dejó intimidar. Miren cómo confesó a Cristo, aunque él sabía que le costaría todo. Al mismo tiempo nos muestra la cobardía de los padres, porque esos padres fueron cobardes, que tenían la verdad, pero la escondieron por miedo. Si caminas, amado hermano, en la luz te llevará a lugares oscuros. Te enfrentarás a personas que prefieren las tinieblas. Te pondrá en situaciones donde tendrás que elegir entre agradar a los hombres o agradar a Dios. Jesús, la luz del mundo,
fue el que más conflicto sufrió. Él fue rechazado, fue acusado, fue injuriado y crucificado. El ciego, amados hermanos, no está haciendo nada que Jesús no haya hecho primero. Ahora, ¿cómo responderás a esta verdad que te confronta? Porque yo sé que hay una confrontación en cada uno de nuestros corazones cuando escuchamos estas verdades. Porque la luz que has recibido te lleva a un conflicto inevitablemente. Y si no te ha llevado, te llevará en algún tiempo. Tal vez has sido tentado a ser como los padres, a callar por miedo a las consecuencias. Tal vez has pensado que el precio de seguir a Cristo es demasiado alto, que no vale la pena el conflicto, que es mejor guardar el silencio para mantener la paz. Pero el conflicto, amado hermano, el conflicto por y en Cristo vale la pena siempre. Y siempre vale la pena. Siempre. La luz que has recibido es más valiosa que cualquier comodidad en la que puedas estar. En cualquiera. En cualquiera. La expulsión de la sinagoga de este hombre, la expulsión de la sinagoga de este hombre fue el camino hacia su encuentro con Jesús. Porque cuando el mundo, amado hermano, te expulsa por causa de Cristo, ¿sabe qué pasa? Ocurre algo maravilloso. Cristo te encuentra. Y ese encuentro, amado hermano, ese encuentro con Cristo vale más que todo lo que el mundo pueda llegar a ofrecernos. Amado hermano, no huyas del conflicto. No busques la paz a costa de la verdad. No escondas la luz que has recibido. Porque Cristo mismo dijo que la luz no se esconde, se coloca en un lugar alto para que todos lo puedan llegar a ver. Si has recibido la luz de Cristo, amado hermano, has recibido también la llamada a hacer luz en medio de la oscuridad. Y eso significa conflicto, pero también significa victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. El ciego no solo sobrevivió al conflicto, salió fortalecido. Los padres, en cambio, se quedaron en el miedo y perdieron la oportunidad de adorar. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué harás con la luz que ya has recibido? ¿La confesarás aunque te cueste o la esconderás por miedo? La luz que has recibido te llama a ser fiel, te llama a testificar, te llama a no callar, te llama a no retroceder. El mismo Jesús que sanó al ciego nos dijo y nos sigue diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice después? Confiad. Yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. En tercer punto, quiero compartir con ustedes lo siguiente: la luz que recibes te lleva a la adoración o al juicio. La luz que recibes te lleva a la adoración o al juicio. Voy a pedir al hermano Nelson que pueda leer. Hermano Nelson, por favor, del 35 al 41. Si es tan amable, hermano Nelson, por favor. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando lo halló, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto,
Algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Gracias, hermano Nelson. La luz que recibes te lleva a la adoración o al juicio. Juan, amado hermano, nos lleva ahora al clímax de todo el relato, donde finalmente se revela el propósito último de la obra de Cristo y se define el destino eterno de cada persona que ha sido confrontada por la luz. Oyó Jesús que le habían expulsado, dice las Escrituras. Dice el texto, oyó Jesús, con una precisión que no debemos pasar por alto. El verbo oyó, escuche bien, es interesante en este contexto porque nos habla de un Dios que no es indiferente al sufrimiento de los suyos. No lo es. Nos habla de un Salvador que no abandona a los que han sido rechazados por causa de su nombre. Nos habla de un pastor que busca la oveja que ha sido expulsada del redil religioso. Mientras los fariseos lo estaban echando fuera, Jesús estaba yendo a buscarlo. Mientras los líderes lo estaban condenando, ¿qué hace el Señor? El Señor lo estaba encontrando. La gracia, amado hermano, que siempre va tras el excluido, el rechazado, el expulsado, que convierte la pérdida terrenal en ganancia eterna, siempre valdrá la pena. Amado hermano, el hombre había perdido su lugar en la sinagoga, pero ganó un encuentro personal con Jesús. Ganó la revelación plena de quién es el Hijo de Dios. Ganó la oportunidad de adorar cara a cara al que lo había sanado. Y no podemos dejar de notar la progresión de la fe del hombre. Fíjese la progresión de la fe de este hombre. Comenzó diciendo un hombre llamado Jesús. ¿Se acuerdan el pasaje? ¿Quién te sanó? Un hombre llamado Jesús. Comenzó así. Luego avanzó en la siguiente expresión: es un profeta. Y luego argumentó teológicamente que Jesús debe de venir de Dios. Y ahora finalmente responde con la confesión más breve y más profunda: Señor, creo. Señor, creo. Y le adoró. Tres palabras que son el destino de todo discípulo, que marcan el punto de llegada de todo aquel que ha sido iluminado por la gracia. Y amado hermano, es en ese momento de adoración que Jesús pronuncia las palabras que dan sentido a todo este pasaje. Dice: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La intención de Juan al escribir esto es teológicamente monumental. La venida de Cristo, amado hermano, no fue solo para salvar, sino también para juzgar, para forzar una decisión que dividiría a la humanidad en dos categorías: los que reconocen su ceguera por un lado y reciben la vista, y los que afirman que ven y permanecen en su ceguera por el otro lado. Cristo no vino con el propósito primario de condenar, no, pero su venida, amado hermano, inevitablemente resulta en condenación para aquellos que rechazan la luz. Porque la luz, amado hermano, que no se recibe, se convierte en oscuridad. Y es en este pasaje donde vemos esa verdad encarnada en dos personas: el ciego que reconoció que no veía y recibió la vista hasta llegar a la adoración, y los fariseos que dijeron: nosotros vemos, y por eso su pecado permaneció. Jesús
amado hermano, es el único que puede dar vista. Jesús es el único que puede juzgar. Y estas dos verdades están inseparablemente unidas en su persona. El que da la vista es el mismo que pronuncia el juicio. Y esto nos dice que el criterio de la separación no es la cantidad de conocimiento bíblico que tienes, ni tampoco la membresía que uno puede llegar a tener a la iglesia o en la iglesia. La respuesta es Cristo mismo. La disposición a reconocer tu ceguera y recibir su vista, su luz. La humildad necesaria para postrarte ante Él y adorarlo como Señor. Lo interesante de esto es que el ciego no entendía toda la teología, pero entendió que necesitaba a Jesús. Los fariseos, en cambio, entendían toda la teología, pero no entendieron que necesitaban a Jesús. El ciego no tenía nada que ofrecer y lo recibió todo. Por el contrario, los fariseos tenían todo que ofrecer y lo perdieron todo. Y esto es el Evangelio. La salvación es para los que reconocen que no tienen nada, para los que confiesan su ceguera, para los que no confían en su propia vista, para los que claman: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Para ellos es la salvación. Y ahora, iglesia, ¿dónde estás tú en esta historia? Porque hay que aplicarla. La luz que has recibido te ha llevado a este momento de decisión donde el camino se divide en dos: adoración o juicio, fe o incredulidad, humildad u orgullo, o vida o muerte. No hay una tercera opción. No lo hay. El ciego adoró. Los fariseos permanecieron en su pecado, y la misma luz que llevó a uno a la adoración llevó a los otros al juicio. La pregunta que Jesús nos hace es la misma que le hizo al ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, no te preguntas si tienes una teología correcta, aunque sea buena. Te preguntas si crees en Él, si confías en Él, si te has rendido a Él, si lo has recibido como Señor y Salvador. Como dije hace un momento, no necesitas tener todas las respuestas, necesitas tener a la persona. No necesitas tener una teología completa, aunque sí es buena, necesitas una relación con Él, que es la verdad. El ciego, como dije hace un momento, no podía discutir sobre el sábado, pero podía adorar al Señor el sábado. Este es el llamado final para la iglesia: salir de la religiosidad que confía en su propia vista, dejar de lado el orgullo que dice yo veo, reconocer nuestra ceguera espiritual, nuestra necesidad constante de la gracia, nuestra dependencia total de Cristo. Eso es a lo que debemos de aferrarnos. La iglesia, y no hablo solamente de nuestra iglesia local, la iglesia del Señor Jesucristo no es un club de personas que ya ven. Es un hospital de ciegos que están siendo sanados. Es un pueblo que ha sido expulsado del mundo, pero ha sido encontrado por su Señor Cristo Jesús. Y nuestra respuesta a la luz que hemos recibido debe ser la misma del ciego: Señor, creo. No mañana, no cuando tengas más certeza, no cuando el conflicto haya pasado, ahora, hoy, en este momento, mientras la luz brilla. La respuesta es ahora.
La luz que has recibido te llama a una decisión. Y quisiera que entienda que cuando yo estoy hablando aquí de tomar una decisión, no es que lo estoy empujando a ello. No, tú eres libre de escoger. Pero sepa que cada decisión que tome tiene una connotación eterna. Que si crees, ya posees la vida eterna. Y si no, sobre ti pesa una condenación. ¿Qué harás con la luz que ya has recibido? Hemos llegado, en conclusión, al final de este pasaje, pero no al final de la pregunta que nos hace. El ciego comenzó en el barro y terminó postrado ante el rey. Los fariseos comenzaron en el templo y terminaron en su pecado. La misma luz que iluminó al uno cegó a los otros. Ahora, no porque la luz cambie, sino porque el corazón responde de manera diferente a la luz. Y ahora tú que estás aquí y has recibido ya la luz, has oído el Evangelio, has oído la obra de Cristo, la pregunta no es si eres teólogo, si sabes todo, si entiendes todo, ni si eres lo suficientemente buena persona. La pregunta es: ¿qué harás con la luz que ya has recibido? El ciego no tenía respuestas perfectas, pero tenía a Cristo. Los fariseos, en cambio, tenían todas las respuestas, pero no tenían a Cristo. Y al final, lo único que va a importar es si conoces al Hijo de Dios. Eso es lo único que va a importar. Si te has postrado ante Él y si has dicho: Señor, creo. Eso es lo único que va a importar. Porque el mismo Jesús que buscó al ciego expulsado, nos está buscando hoy. O está buscando precisamente a aquel que todavía está en incertidumbre. Él no ha abandonado tu conflicto, no te ha dejado solo en tu miedo, no te ha olvidado. Quisiera hacer un llamado final, primeramente para el creyente. Hermano, hermana, tú has visto la luz. Tú has visto la luz, has reconocido la gracia, has experimentado el perdón. Pero la pregunta sigue siendo: ¿estás caminando en esa luz? ¿O la has escondido con miedo? ¿Estás confesando a Cristo o estás callando como esos padres del ciego? ¿Estás adorando o te has vuelto cómodo en tu religiosidad? Vuelve al que te sanó. Vuelve al que te encontró. Vuelve a la adoración, porque Él sigue siendo la luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas. Ahora, no te conformes con una fe que no te cuesta. Nos gusta estar cómodos, pero la fe indefectiblemente generará incomodidad, generará conflicto. No te conformes con una fe que no te cuesta. No te conformes con un discipulado que no te confronta. No te conformes con una religión que no adora. La luz que has recibido es para brillar y no para esconder. Por último, quisiera hacer un llamado para el no creyente. Tú también has recibido la luz hoy. Has oído el Evangelio. ¿Has visto lo que Cristo hace por los que confían en Él? Y la pregunta es para ti también: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, no necesitas tener todas las respuestas. El ciego no las tenía. Solo necesitas reconocer que eres ciego, que necesitas vista, que no puedes salvarte a ti mismo. Y Jesús te dice hoy: pues le has visto, y el que habla contigo es ese. Él es. Él está aquí.
Él te habla mediante su palabra. Él te ofrece la vista. Él te ofrece vida eterna. Y no te vayas de este lugar sin responder. No digas, no sé. El ciego, amado hermano, dijo, Señor, creo. ¿Puedes decir tú lo mismo hoy? La pregunta para una reflexión es la siguiente: ¿qué harás con la luz que ya has recibido? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar con una oración, esta parte. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Padre, gracias porque sigues ofreciendo vida eterna a este mundo caído, corrompido, pecaminoso. Padre amado, te pido que tú vayas llamando a las personas que en tu soberanía ya has llamado para salvación. Te pido, Padre amado, que nos uses a tu iglesia para que seamos luz en donde quiera que estemos. Y Padre amado, te pido que tú sigas santificando a tu iglesia. Aviva nuestros corazones, Señor. Mientras tanto, esperamos el día de tu regreso. Danos valentía necesaria para proclamar tus verdades, Señor. Danos ese denuedo que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Danos el poder de tu Espíritu Santo. Y mi Dios, gracias por los hermanos que han escuchado tus verdades. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.